Pasaron más de 25 años desde que Leo DiCaprio saltó a la fama mundial gracias a su actuación en Titanic. Y si bien el tiempo pasa para todos, parece que las preferencias de Leo no cambian porque sus parejas siempre son mucho menores que él, no importa cuando escuches esto. La pregunta que muchos se hacen entonces es, ¿Leo DiCaprio se está convirtiendo en un viejo verde? ¡Hola! Allá por el año 1999, cuando Leo tuvo su primera novia, vale decir que aún en ese entonces ella era menor que él, aunque la verdad no se llevaban muchos años. En aquel momento él tenía 24 y su pareja Gisele Bündchen recién había cumplido los 18. ¡Dato! Le vas a dar ahora mismo duro al botón de like. Te vi, ya sabía. ¿Escuchaste Gisele? Y dijiste, tengo que likear. Y ahora sí otro dato. Siempre modelos. ¿Por qué? Curiosamente, la relación con Gisele fue la más larga en la vida de Leo. Parece que en aquel momento él todavía no tenía esa necesidad de separarse para renovar su pareja cada 2 años. La cosa es que Leo y Gisele estuvieron juntos hasta el 2004, cuando ella ya había cumplido los 23. Muchos años después de la ruptura, ella dio una entrevista a la revista Porter y explicó que la separación no tenía nada que ver con que Leo quisiera una novia más joven, y dijo que no era su culpa de ninguna forma. Pero ya empezó a sentar el precedente porque... ¿Por qué razón tenés que salir a decir, no es que quiere una chica menor? Gisele dijo que ella estaba pasando por un momento difícil y que trataba de reprimir la presión de su trabajo como modelo tomando alcohol y fumando. Después de un tiempo llegó un momento en que ella quería cambiar de estilo de vida y se sentía muy sola mientras atravesaba todo ese cambio. Así que fue por eso que quiso separarse de Leo para que cada uno pudiera seguir con su camino de alcohol y fumar, porque ella ya no quería más ese camino. El camino sí es. Un tiempo después, en 2005, Leo DiCaprio empezó a salir con la modelo israelí Bar Rafaeli. Fue en ese momento que la cosa empezó a llamar la atención de los medios por la obvia diferencia de edad. Recordemos que en ese momento ella tenía 20 y él tenía 30. Al final, la relación no prosperó y se separaron a fines del 2010 cuando ella tenía 25. Lo curioso de la relación entre Leo y su novia israelí es que aparentemente, desde principios del 2010, tenían planes para casarse. En aquel momento, el portal Yahoo, ¿te acordás cuando Yahoo era la página más importante de todo el internet? ¿Tan viejo soy que me acuerdo de eso? Comentame si te acordás también de eso. Yahoo entonces había publicado una noticia donde decía que Leo aparentemente estaba listo para proponerle casamiento a Bar Rafaeli. Incluso hubo rumores sobre que él se iba a convertir al judaísmo para poder casarse. Incluso en aquel momento el militante del Frente Nacional Judío, Baruch Marcel, escribió en Facebook una advertencia para la modelo pidiéndole que no se case con DiCaprio, que no es judío, para no dañar a las futuras generaciones. Es buenísimo. Todo está mal, salvo ser judío, por lo visto. Vos lo que entendí yo. ¿Por qué se rompen las generaciones si no es judío? No sé. ¿O entendí mal? ¿Estoy hilando fino? Juanito cancelado también, seguro, porque dije algo que no me di cuenta ahora. Cancelado. En el medio de todos los rumores, poco antes de la separación, Leo salió a decir que no estaba seguro de querer casarse alguna vez. Él pensaba que muchas parejas, justo después de casarse, básicamente se iban al carajo. La cosa es que él terminó su relación con su novia israelí y desde ese momento hay mucha gente que cree que los 25 años son un límite de edad para las novias de Leo DiCaprio, porque muy pocas veces tuvo novias que superaran esa edad. Cuando Bar y Leo confirmaron su separación, el diario New York Times sacó una nota que decía que entre ellos estaba todo bien, pero que llevaban vidas muy ocupadas con sus carreras y que ninguno estaba listo para llevar la relación a otro nivel. En la actualidad hay una teoría dando vueltas por internet que dice que Leo elige novias mucho menores que él, justamente para no tener que casarse, y esto parece confirmarse un poco por las relaciones que el actor de Titanic tuvo desde el 2011 en adelante. Pocos meses después de separarse entonces de Bar Rafaeli, DiCaprio empezó una serie de relaciones cortas con mujeres mucho menores que él. Primero tuvo un amor de verano con la actriz Blake Lively en 2011 cuando él tenía 36 y ella 23. Las primeras fotos de ellos aparecieron cuando fueron vistos juntos en el Festival de Cannes a mitad de año y siguieron juntos un tiempo más hasta septiembre de 2011. En aquel
aquel momento, Leo tenía que filmar la película El Gran Gatsby en Australia, mientras Blake estaba en Nueva York para el rodaje de la serie Gossip Girl. La primera razón que muchos medios encontraron sobre la separación de Leo y Blake es que tenían una relación demasiado reciente como para soportar la distancia mientras trabajaban cada uno en lo suyo. La cosa es que poco tiempo después de separarse de Leo, Blake empezó su relación con Ryan Reynolds, que ya se conocían de la filmación de Linterna Verde en 2010. ¡Un peliculón! Linterna Verde, la mejor película de la historia, dijo nunca nadie. Hay que decir que Ryan es 11 años mayor que Blake, pero a diferencia de Leo, no le tiene miedo al compromiso. Eso podría explicar por qué Ryan Reynolds lleva 10 años casado con Blake, por más que los dos tienen una carrera muy agitada y mientras tanto, Leo sigue cambiando de novias. En 2012, DiCaprio tenía 37 años y empezó a salir con la modelo estadounidense Erin Heatherton. En este caso, 15 años menor que él. La cosa no duró demasiado porque estuvieron juntos menos de un año. Cuando se separaron, la revista US Weekly sacó una nota que decía que se separaban por tener agendas muy cargadas con sus trabajos. Por supuesto, los dos sabían perfectamente con quién se estaban metiendo y el tipo de trabajo que cada uno tenía. Por eso, probablemente ninguno de los dos pensaba en una relación que fuera a durar mucho. Al año siguiente, DiCaprio empezó una relación un poco más duradera con la modelo alemana Toni Garn. En ese momento, la diferencia de edad fue alarmante, porque Leo le llevaba 18 años a su novia. Le llevaba un ser humano legal. Le llevaba eso, exactamente. Una persona que ya puede, por lo menos acá, alcoholizarse. Parece que iba todo bastante bien hasta que a fines del 2014 aparecieron un montón de fotos de Leo rodeado de 20 mujeres saliendo de un local nocturno en Miami. De todas formas, con el paso del tiempo hubo muchos rumores de reconciliación entre Leo y Toni Garn porque los fotógrafos los encontraron juntos. En 2015, DiCaprio ya contaba con 40 años y conoció a la que sería su novia con menos diferencia de edad en mucho tiempo. En ese momento empezó a salir con Kelly Rohrbach, que tenía apenas 25 años. La cosa es que la relación, sí, como siempre, no duró mucho y una vez más, la excusa para los medios es que se separaron porque no les daba el tiempo para verse. Al año siguiente, en el 2016, adivina qué hizo Leonardo DiCaprio. Te dejo ahí, te doy un ratito pensada. ¿Qué puede haber hecho DiCaprio en el año 2016? Exactamente, entre el 2016 y el 2017, Leo DiCaprio estuvo con Nina Agdal, una modelo de la revista Sports Illustrated. Ellos salieron un tiempo y después de casi 2 años de relación, parece que Leo no estaba convencido de querer casarse con Nina. Y claro, muchos especulan que igual que Kelly y Barr, parece que Nina habría llegado a la edad máxima que puede tener una novia de DiCaprio, o sea, 25 años. En 2018, Leo volvió a bajar el límite de edad y empezó a salir con Camila Morrone, que tenía 20 años, o sea, 23 años menos que él. Los dos estuvieron juntos hasta el 2022 y como podremos adivinar, la relación se terminó justo después de que ella cumpliera los 25. Aparentemente, la situación de la separación fue al revés de lo que solía pasar con Leo. Él quería casarse y ella no. Cuando DiCaprio todavía estaba en pareja con Camila, había gente que ya especulaba con que la podría dejar cuando ella cumpliera 25. Incluso hubo todo tipo de teorías en internet y estadísticas en las cuales se mostraba que DiCaprio, desde Gisele Bündchen en adelante, se terminaba separando cuando su chica cumplía los 25. En agosto del 2022, en el portal Page Six, salió una nota bastante rara. En esa nota, por más que no revelan la fuente, el periodista Michael Kaplan dice que le contaron que cuando una chica quiere tener una relación seria o pasa los 25 años, Leo DiCaprio la deja. Le contaron. Es lo único que pasa con la vida de DiCaprio. ¿Cómo que le contaron? Ay, me contaron que... Lo vimos todo. Según le contaron al periodista, cuando las mujeres cumplen más de 25 tienen intenciones de casarse o de tener hijos y Leo no quiere nada de eso para su vida, les dice adiós. En la misma nota de Page Six también hay una fuente, sin revelar, que contó algunas cosas raras de Leo. Aparentemente él habría pasado una noche con una modelo de Victoria's Secret en Nueva York y parece que a la chica no le gustó mucho lo que pasó con Leo porque dijo que es un viejo un poco turbio y que todavía espera que le den bola a chicas que no son solamente hermosas sino de otro mundo. De todas formas, parece que a pesar del tiempo, a Leo le sigue ayudando a conseguir chicas el hecho de haber sido ¿quién? Jack de Titanic. Sigue robando
con Titanic. Por más que después de tanto tiempo es imposible que una mujer menor de 25 haya visto la película cuando se estrenó, a Leo le sigue dando resultados su personaje. En septiembre del 2022 parecía que Leo DiCaprio se atrevía a romper sus propias reglas. Por primera vez en su carrera llegó a salir con una mujer de más de 25, me refiero a la modelo Gigi Hadid, que tenía 27. En los portales People y Page Six llegaron a publicar que Leo y Gigi estaban tomando la cosa con calma y que se estaban conociendo, aunque parece que la relación no fue muy seria porque solo 3 meses más tarde había noticias sobre DiCaprio saliendo con otra chica. Para diciembre del 2022, el actor Lorenzo Lamas, ¿te acordás de Lorenzo Lamas? ¿Te acordás? El renegado. Coméntame por ahí, por favor, si te acordás. Lorenzo Lamas entonces dio una entrevista para el New York Post y contó que su hija Victoria, de 23 años, había empezado a salir ¿con quién? Claro que sí, con Leonardo DiCaprio. Lorenzo decía que su hija estaba muy enamorada de Leo a pesar de que se habían conocido hace apenas un mes. Así fue que en los primeros días del 2023 salieron fotos de DiCaprio con Victoria Lamas en un yate en una isla. De todas formas, parece que la historia entre DiCaprio y la hija de Lorenzo Lamas no duró más de 3 meses. En febrero del 2023 hubo rumores sobre que Leo DiCaprio habría empezado a salir con la modelo Eden Polani. La cosa es que esa relación nunca se llegó a confirmar. Por más que a nadie le sorprenda que Leo a esta altura de su vida quisiera estar con una chica 20 años menor que él, parece que las fotos que le sacaron con Eden Polani no eran una prueba de nada, simplemente se habían sentado juntos en una fiesta de lanzamiento de un EP de Ebony Riley. Obviamente esta cosa de salir con mujeres menores que él da mucho de qué hablar, ha desatado muchas polémicas, a alguna gente le resulta algo bastante turbio, pero la verdadera pregunta es, ¿podemos juzgar a dos personas adultas, mayores de edad, que se gustan, se quieren y necesitan pasar tiempo juntos? ¿Se puede juzgar eso en un marco donde es completamente legal? Las críticas quizás tienen más que ver con que un montón de personas quisieran poder salir con las mujeres hermosas que sale Leonardo DiCaprio, y más a la edad que tiene, y peor, que a la edad que tiene se siga viendo bastante bien. Creo que más que nada por ahí es el grueso de las críticas, ¿no? Porque no está cometiendo ningún delito ni haciendo nada prohibido. A día de hoy, Leo DiCaprio no tiene ninguna novia oficial confirmada. De todas formas, en el primer fin de semana del Festival de Coachella, lo vieron varias veces con la modelo rusa Irina Shayk, la ex de Cristiano Ronaldo. Si esta relación entre Irina y Leo se confirma, sería una sorpresa para muchos porque DiCaprio solamente le lleva 11 años. Lo que no sorprendería a nadie es que, por el quilombo que cada uno tiene en su agenda, la relación dure menos que Portugal en un mundial, o como bien decían en España, menos que un pedo en un canasto. En la vida de Leo DiCaprio se repitió mucho la cuestión de separarse por estar con una chica que también tiene la agenda muy ocupada. Mientras él siga teniendo una carrera como actor tan cargada, es probable que esto no cambie nunca. No sabemos si por estos días estará por nacer la novia que va a elegir Leo cuando tenga 70 años, pero la gran pregunta del millón es si lo seguirán criticando por la edad de sus novias o si la gente va a encontrar algo mejor que hacer, como por ejemplo ver más videos de Juanito 6, así que suscríbete, por favor, dale duro al botón de like, coméntame por ahí abajo qué opinas de esta historia. ¿Es turbio? ¿Está bien? ¿Lo envidias? También es válida esa opción, coméntame por ahí. Yo soy Juanito 6 y nosotros nos veremos la próxima. Paz.